¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, en la clase anterior, el video anterior, les conté que lo primero que había que determinar era si la persona estaba en paro o tenía otra cosa. Entonces, habíamos quedado que si la persona tenía respuesta al dolor o respuesta al ruido, al estímulo sonoro, o tenía pulso o tenía respiración, nosotros debíamos llamar al servicio de emergencia, pero no debíamos actuar porque esa persona estaba viva, estaba bien, o no estaba bien, pero había viabilidad, había posibilidad de esperar la atención médica. Cuando nosotros determinamos que esa persona no respira y no tiene pulso y no responde a estímulos dolorosos y no responde a estímulos sonoros, cuando esa persona determinamos que esté en paro cardiorrespiratorio, tenemos que actuar. Y tenemos que actuar rápidamente. Y tenemos que actuar organizadamente. La organización vence al tiempo, decía un líder argentino. Y es fantástica esa frase, porque en la RCP la organización es fundamental. Lo primero que tenemos que hacer cuando determinamos que esa persona está en paro cardiorrespiratorio, que está en una parada cardiorrespiratoria, debemos actuar. Y entonces vamos a armar un equipo, vamos a hacer un equipo de actuación. Siempre es bueno saber en el grupo, en el cuerpo técnico, en donde estemos jugando, donde estemos realizando la práctica deportiva, que alguien que sabe algo, si hay un médico mejor, si no hay un médico, un paramédico, si no hay un paramédico, un enfermero, si no un bombero, si no un policía, sino alguien que aunque sea haya hecho un curso o como ustedes conozca del tema. Entonces ahí rápidamente, sin desesperarse, sin gritar, no vamos a lograr nada gritando. Obviamente que nadie va a estar chocho ante una persona que está en un paro cardiorrespiratorio, pero alertarnos, alarmarnos, empezar a los gritos no sirve de nada. Lo que hay que hacer es establecer una organización en donde una persona, lo primero que haga una persona es organizar, que haya un líder en ese momento, una persona que se haga cargo y automáticamente tome un teléfono y se lo dé a un compañero y le diga, llama al 107 ya y explicarle lo que está pasando. Después de hacer eso, porque lo primero que hay que hacer es llamar a la ambulancia y disparar el código rojo. Un paro cardiorrespiratorio es un código rojo, la ambulancia debería llevar antes de los 5 minutos. A veces ocurre, a veces no, pero nosotros tenemos que disparar el código rojo. Código rojo es inminencia de muerte, necesitamos urgencia, velocidad. Tiene que llegar rápido la ambulancia. Luego de que hicimos esto, tenemos que evaluar el peligro. Quizás, inclusive antes de todo esto, evaluar el peligro. Si yo tengo una persona caída en el suelo, hay que ver dónde está. Si está en una cancha, bueno, ya sabemos que no hay ningún riesgo. Pero si está en un lugar público cualquiera, hay que ver por qué se cayó. Pudo haber sido una electrocución y entonces hay que evaluar que no haya algo peligroso. Pudo haber sido algún elemento contundente que se cayó, un techo que se cayó o algo. Si está eso, si estamos viendo que pasa eso, tenemos que cuidarnos nosotros, porque cuidador que no se cuida es una víctima más. Si la persona que está en el suelo con la conciencia perdida ha sido víctima de un shock eléctrico y nosotros no cortamos la luz, podemos ser víctimas de un shock eléctrico. Cuando lo toquemos nos podemos quedar pegados nosotros. Entonces primero hay que tratar de alejar todos los riesgos. Si está en una sala cerrada, quizás pudo haber sido monóxido de carbono o pudo haber sido gas o cualquier otra sustancia. Entonces abrimos las ventanas, cerramos el gas, apagamos el artefacto de combustión que ha producido ese accidente por monóxido, antes de actuar, porque si no vamos a ser víctimas nosotros también de esa situación que llevó a la persona que vamos a atender el paro. Una vez que nos organizamos, pusimos a llamar al 107 al compañero, nos dimos cuenta que no hay ninguna situación peligrosa para nosotros, para los que vamos a accionar el operativo, para los que vamos a disparar el dispositivo de RCP, armamos también un perímetro de seguridad para que nadie se meta, para que no estén los curiosos de siempre molestando. Una vez que hacemos eso, una vez que logramos que el compañero esté llamando al 107 y le esté explicando al 107, esto ocurre en el mismo momento que María está llamando al 107, Juan está empezando a hacer la RCP porque ya examinó que no hay ningún riesgo. Entonces, cuando llegamos al cuerpo y nos damos cuenta que está en paro, lo vamos a acomodar en el piso. Si esto fuera una cancha, obviamente va a estar en el piso la persona.
Pero si esto ocurre en un banco, en una plaza, está sentada la persona, o en un auto, o o en la cama, puede pasar, ojalá que nunca pase, pero puede pasar que lleguen a un sitio donde una persona está con un paro cardíaco en la cama. No se hace la reanimación cardiopulmonar en la cama. Se lo acomoda a la persona en el suelo, en el piso, en una superficie lisa, plana y dura. Porque si no, el ejercicio de reanimación va a ser neutralizado por el colchón o por el acolchado que tenga la persona si está en un lugar que es blando. Entonces, todo esto discurre en poquitos segundos, ¿no? Vimos el paro, constatamos el paro, constatamos que esté todo seguro, que no sea peligroso el ámbito donde vamos a hacer la reanimación. Le decimos al compañero que llama al 107, esto ocurre en 10 segundos. No es necesario que sea más tiempo. Cuesta explicarlo, pero es muy rápido actuarlo cuando uno está bien adiestrado. Es rápido. En 10, 15 segundos, 20 estamos actuando y estamos empezando a hacer las maniobras. Enderezamos el cuerpo, lo ponemos en lo que llamamos los médicos decúbito dorsal, es decir, está en decúbito, está acostada la persona, dorsal, acostada con la espalda en el piso. Alineamos las piernas, levantamos ligeramente el mentón para alinear la tráquea, porque nosotros también necesitamos que, si empezamos a hacer la maniobra, haya una salida y una entrada de oxígeno, aunque sea mínima. Entonces alineamos la pera para que el tránsito aéreo se libere o sea mejor que si la persona está en otra posición de cuello que pueda estar obstruyendo la laringe, la faringe, la tráquea. Y a partir de ese momento empezamos a realizar los masajes cardíacos. Los masajes cardíacos. Yo les voy a dar una clase presencial donde les voy a mostrar cómo se ponen los brazos para el masaje cardíaco. Esta es una clase teórica para que ustedes tengan una introducción. Después miren, hay un montón de material en YouTube. No busquen cualquier material, busquen material de la Cruz Roja, busquen material del 107 de cualquier lugar del país, busquen material del SAME de Buenos Aires, busquen material de alguna empresa privada reconocida en Córdoba. No busquen cualquier material, sino material que sea oficial de alguna entidad de emergencia médica, para ver videos, para adiestrarse en cuanto a lo que yo les estoy contando. Después también hay material teórico que pueden buscar también del Ministerio de Salud de la provincia, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Córdoba o de la ciudad en la que ustedes viven, ¿no? Busquen y van a encontrar un montón. Después, cuando nos veamos en la clase, van a tener también mi formación. Yo tengo varias formaciones diplomadas en cuanto a RCP, he hecho muchas. Se recomienda hacer recapacitaciones anuales o bianuales, porque si uno no ensaya, si uno no va practicando, pierde alguna de las maniobras que debe hacer o alguno de los órdenes que debe llevar, algo del algoritmo que tenemos que manejar, lo podemos perder. Entonces siempre lo que se aconseja, y las personas que trabajan en emergentología están permanentemente haciendo simulacros, con muñecos, haciendo simulacros de reanimaciones, de paros cardíacos en vía pública o en un accidente automovilístico o en un incendio, siempre, ¿no? Entonces está bueno que la capacitación sea continua y además porque todos estos conocimientos son dinámicos, cambian. Le doy un ejemplo. Hoy por hoy no se hace más la respiración boca a boca. Ustedes van a encontrar en algunos materiales que les dicen que cada 30 movimientos podés hacer 2 respiraciones boca a boca. Eso no se hace más. Hace muchos años que se ha determinado que no es necesario. Y con el tema COVID se terminó de anular la práctica de la respiración boca a boca. Entonces, es mejor hacer 100 movimientos por minuto de masaje cardíaco, que ya les voy a contar cuando estemos juntos dónde se ponen las manos, cómo se ponen las manos y cómo se hace el movimiento. Pero es mejor hacer 100 movimientos cardíacos por minuto ininterrumpidos que interrumpir cada 30 segundos para hacer 2 movimientos respiratorios. Entonces,
Olvidémonos de la respiración boca a boca. No se hace más pregunta de examen, no se hace respiración boca a boca. 100 movimientos de masaje cardíaco por minuto. Ininterrumpido. ¿Esto qué quiere decir? Que como la primera persona que va a hacer el masaje cardíaco se va a cansar, porque van a ver ustedes si hacemos alguna práctica que te cansa el masaje cardíaco, cansa. Hay que hacer cambios de operador del masaje cardíaco cada 2 minutos. Se recomienda cada 2 minutos. Entonces, mientras vamos haciendo masaje cardíaco a razón de 100 por minuto, que es más de un movimiento por segundo, es 1,5 movimiento por segundo, es un movimiento bastante continuo y bastante importante, con 5 o 6 centímetros de profundidad cada masaje. Ya le voy a mostrar la técnica cuando estemos juntos, pero tengan en cuenta eso, 100 por minuto, sin respiración boca a boca y con cambio de operador cada 2 minutos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Mientras tanto, la otra persona sigue hablando con el 107 y le sigue explicando que estamos haciendo esto y que lo esperamos la ambulancia urgente dándole las coordenadas exactas donde está el accidentado, la persona que tiene el paro cardiorrespiratorio. Esto es elemental. Primeras 2 clases. Después ahondamos cuando nos veamos de la utilización del desfibrilador, si tenemos un desfibrilador DEA automático, portátil. Después vamos a hablar de cómo se hacen los masajes cardíacos, hasta cuándo se hacen los masajes cardíacos y de la importancia que tiene hacerlos. Porque realmente cada minuto cuenta. Y la primera hora es la hora de oro. Entonces hay que actuar. Porque un paro cardiorrespiratorio que no tiene asistencia es casi el 100% de mortalidad. Mientras que si lo asistimos y le hacemos la reanimación cardiopulmonar, podemos llegar a salvar hasta el 50% de los paros cardiorrespiratorios. O sea, es un número ideal, pero 1 que salvemos, 2 que salvemos, son vidas. Multiplíquenlas por 100, multiplíquenlas por 1000, multiplíquenlas por millones si ustedes se adiestran y pueden salvar a un amigo, a una persona conocida, o a un desconocido, o a un familiar. No tiene precio salvar una vida. Nos encontramos en clase y seguimos con RCP.